Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Me da muchísima alegría estar de nuevo con ustedes en esta experiencia de fe tan hermosa que estamos teniendo, en este retiro espiritual en el que llevamos un proceso realmente precioso por la manifestación del amor de Dios en nuestros corazones, como nos lo dice la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Claro, Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros durante este retiro. Hermanos y hermanas, damos gracias a Dios por haber llevado todo este proceso. Quiero recordarte que tuvimos un primer encuentro donde reflexionamos sobre el amor de Dios. Bellísimo encuentro porque nos sentimos muy amados por Él. Después tuvimos el segundo encuentro que fue una reflexión muy dura, un poco difícil, que fue sobre el pecado y sus consecuencias. Pero después en el tercer encuentro reflexionamos algo maravilloso, se nos dio la buena noticia de Jesucristo, vencedor del pecado, de la muerte y del demonio, siendo Él nuestro Salvador y nuestro Señor. Después en el cuarto encuentro reflexionamos sobre esas dos experiencias fundamentales para nuestra vida como cristianos, la fe y la conversión. Y después la semana pasada, en el quinto encuentro, hermanos y hermanas, reflexionamos sobre la vida en el Espíritu. Y contemplábamos cómo esa acción gratificante del Espíritu Santo nos configuraba con Jesucristo en su seguimiento. Y se llenaba nuestro corazón de muchísima esperanza al sentir el don del Espíritu en nuestra vida. Hoy en el sexto y último encuentro, hoy hermanos y hermanas vamos a meditar sobre la iglesia, comunidad, cuerpo de Cristo o la vida en comunidad, que es un elemento fundamental en nuestra experiencia de fe, en nuestra vida cristiana. Hemos de tener la experiencia de la fraternidad en esa experiencia preciosa de ser comunidad cristiana. En cada uno de los encuentros, hermanos y hermanas, hemos venido reflexionando sobre la fe, hemos venido reflexionando muchos aspectos sumamente importantes. Por ejemplo, hemos dejado ciertas prácticas espirituales para que hagas en tu casa, oraciones, ejercicios espirituales. Hoy lo vamos a hacer también. Después de esta reflexión vamos a dejar igual ciertas prácticas, ciertas dinámicas, ciertos ejercicios espirituales para que tú los hagas en tu casa. Espero en Dios y en la Virgencita Santísima que todas estas dinámicas te ayuden en el crecimiento espiritual, que todo este ejercicio, todo este retiro espiritual que hemos hecho durante mes y medio te puedan ayudar precisamente en el crecimiento en la fe. Porque si sacas cuenta, llevamos ya mes y medio en estos ejercicios espirituales, encontrándonos cada semana y haciendo nuestros ejercicios espirituales, realizando estas dinámicas y estos encuentros interpersonales con Dios y con su palabra. Muchísima alegría quiero manifestarte por esta experiencia tan hermosa que hemos tenido todos en la vivencia de nuestra fe. Muchísimas gracias a todos ustedes por su perseverancia, por su fidelidad y por este amor de fe que han manifestado todos estos días. Que Dios les bendiga. Ahora pongamos mucha atención a esta reflexión que inmediatamente sigue, que es nuestra vivencia comunitaria. El cuerpo de Cristo, la iglesia, cuerpo de Cristo, nuestra vivencia en comunidad. Pongamos mucha atención, hermanos y hermanas.
Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Un fraternal saludo, un abrazo a la distancia en este encuentro, hoy que nos reunimos nuevamente. Un día Jesús, nuestro Señor, nos hizo una promesa. Nos prometió que cada vez que nosotros nos reunamos en su nombre, Él estará en medio de nosotros. En este momento vamos a creer una vez más en esa promesa y vamos a invocar al Señor todos juntos, tú allá en tu casa. Invocamos al Señor diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta hora de la noche queremos alabarte, bendecirte y darte gracias por este hermoso día que nos has regalado, por todos los dones y gracias con que tú bendices nuestra vida. Hoy, Señor, una vez más, queremos abrir nuestro corazón para escuchar tu mensaje, ese mensaje de amor y de gracia, de bendición que tú quieres regalarnos todos los días de nuestra vida. Te damos gracias porque hasta el día de hoy tú has sostenido con tu amor nuestra vida. Tú nos has protegido y nos has cuidado. Hoy quiero, Señor, encomendar a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se unen en esta transmisión, para que seas tú, Señor, tú dueño de la historia, el que haga crecer en ellos la fe y la esperanza. Para ti sea el honor y la gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dar inicio a la reflexión de este tema. Para un momentito. Ven acá. ¿No me está pasando la pilmina?
Les decía que iniciamos con la reflexión de este tema, la Iglesia, comunidad, cuerpo de Cristo. A lo largo de los encuentros anteriores, nosotros hemos ido meditando muchos temas que hoy vamos a concretizar en este último. La Iglesia es una comunidad, la comunidad de todos los bautizados. Cristo es la cabeza. En esta imagen que estás viendo en este momento, nos vamos a detener posteriormente, cuando vayamos avanzando en este tema. Cristo, cabeza de la iglesia, y todos nosotros bautizados formamos ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Qué significa crecer y perseverar sobre la fe en Jesucristo? Es lo que hemos ido meditando desde el primer tema. Hemos nacido en Cristo y debemos también crecer en Él. ¿Qué va a significar esto para nosotros? Bueno, todo lo que nosotros hemos ido meditando tiene que llegar a concretizarse en obras, en una vivencia concreta de nuestra fe. Vamos a ir viendo paso a paso cuál es este crecimiento y cómo nosotros podemos ir fortaleciendo nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Dios desde el inicio ha tenido un plan, y el plan de Dios siempre ha sido que Jesús viniera a revelarnos quién es Él, quién es ese Dios que a nosotros nos ama, que nos ha creado por amor, quién es ese Dios que es diferente a como muchas veces lo vemos nosotros, o se veía en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, como un Dios de los ejércitos, un Dios lleno de poder, que si bien es cierto, Dios es poderoso, es grande y es omnipotente, también es un Dios cercano. Un día Felipe le pregunta a Jesús, o más bien le hace una petición a Jesús, y lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 8 y 9. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Respondió Jesús: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Les he puesto esta imagen para que refleje lo que en este momento ha dicho la palabra. Jesús ha venido a mostrarnos quién es Dios, quién es nuestro Padre lleno de bondad y de misericordia. Vino a decirnos quién es ese Dios que por amor nos creó y por amor permanece cerca de nosotros. El plan de Dios siempre ha querido entonces ser que Jesús viniera al mundo y le reflejara, pero también nosotros a su vez debemos reflejar a nuestro Maestro. Cuando hablamos de reflejar a nuestro Maestro, ¿qué querrá decir esto? Quiere decir que una vez que nosotros le hemos conocido, porque ciertamente a lo largo de este retiro virtual hemos ido profundizando, le hemos ido conociendo un poco más. Si decimos conocerle, necesariamente también tenemos que amarlo. Nadie ama lo que no conoce o a quien no conoce. La palabra de Dios nos va a ir enseñando quién es Jesús, cuál Dios nos vino a revelar, y nos va a enseñar qué es lo que Dios quiere de nuestra vida. Esa vida de gracia, esa vida de bondad que Él quiere que nosotros la encarnemos en nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros hemos conocido y decimos conocer y amar a Jesús, esto tiene que llevarnos a dar un paso más. Si nuestra fe se convierte en un simple conocimiento intelectual del Señor, si es simplemente conocerlo para guardarlo en nuestro corazón y no somos capaces de compartirlo, ese evangelio de Cristo entonces no tiene sentido, porque sería una simple teoría, como otras tantas teorías que podemos escuchar o leer o buscar en libros o tener la experiencia de verlo en internet.
Pero si realmente le hemos conocido y le amamos, ese amor tiene que transformarse, no puede ser una simple teoría, tiene que llegar a convertirse en una vivencia. Y nosotros, desde el bautismo, nacimos para Cristo y tenemos que aprender a ser reflejo de Cristo. En el bautismo se nos dijo que nosotros debíamos ser el buen olor de Cristo. También se nos dijo que a su tiempo debíamos ser capaces de escuchar la palabra, pero una vez escuchándola, tendríamos que ser capaces también de asumirla en nuestro corazón y de predicarla. ¿Por qué predicarla? Porque todos necesitamos que otros nos enseñen quién es Jesús y necesitamos también que nos ayuden a encontrar el camino, que nos ayuden a meditar, que nos ayuden a crecer y a profundizar en nuestra fe. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿para qué has querido conocer y creer en Jesús? ¿Para qué te has unido a este retiro todos los jueves a las 7 de la noche? No creo que para pasar un rato, simplemente creo sinceramente que has escuchado de una o de otra manera la invitación de Jesús que a ti también te llama, que a ti también te dice que así como nos ha amado a nosotros, así también te ama a ti. Y te ama a ti y quiere que tú compartas su amor. ¿Para qué? ¿Para qué quieres conocerle y para qué quieres creer en Jesús? Si es para guardarlo, como te decía antes, no tiene sentido. Entonces, piensa en este momento, ahí en lo profundo de tu corazón, ahí en la casa, en el lugar donde tú estás, piensa con honestidad frente a Jesús, ¿por qué has querido hacer esta experiencia de retiro virtual? ¿Por qué has querido escuchar a unos hermanos, a un sacerdote, hablarte de este Jesús? ¿Para qué lo has hecho? ¿Con qué propósito? Porque así como Dios ha tenido un plan y su plan es de vida y de salvación, también cada cosa que nosotros hacemos frente a Jesús tiene que tener una razón. Y nuestra razón tiene que ser darle a Él la respuesta de amor que Él espera de nosotros. Ahora bien, te decía al inicio que este tema que estamos meditando hoy es la comunidad. La iglesia es comunidad. Nosotros somos comunidad y tenemos que aprender y comprender qué quiere decir esto de ser comunidad, de vivir en comunidad y de tener una experiencia real de Cristo en medio de una comunidad. Jesús mismo nos ha dado ejemplo de absolutamente todo, nos ha dado ejemplo de amor y de obediencia, pero también nos ha dado el ejemplo de cómo vivir. Él formó una comunidad de apóstoles, una comunidad de apóstoles que vivían con Él, que estaban con Él continuamente, que predicaban con Él, que en todo tiempo estaban junto a Él. A esta comunidad de apóstoles, Jesús les fue enseñando su palabra. Piensa un momento, ¿cómo sería esa comunidad de Jesús? Esa comunidad de apóstoles, ¿cómo era esa vida en común que ellos tenían? En las Escrituras nosotros podemos darnos cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, caminaban junto a Jesús, comían con Jesús, le acompañaban en las predicaciones y cuando escuchaban las parábolas del maestro y no entendían, también eran capaces de tener esa confianza que el mismo Jesús les había dado para consultarle a Él, para decirle abiertamente, Señor, no hemos entendido ese mensaje. Cuando tú tomas la palabra de Dios y no puedas entenderla en ese momento, pues dile al Señor igual que los apóstoles, Señor, no te estoy entendiendo, que el Señor te irá explicando, como lo hizo con los apóstoles, con amor y paciencia, lo que Él quiere que tú comprendas para que realmente le llegues a amar en un amor cada día más perfecto. Jesús formó esa comunidad luego de la ascensión de Jesús al cielo.
también los apóstoles en el cenáculo esperaban la promesa de Jesús que les había hecho de enviar al Espíritu Santo. En esa comunidad de apóstoles permanecía acompañándoles nuestra Madre María Santísima. Igual como lo hizo con su hijo, permanecía al lado de sus apóstoles. Y ella también estaba ahí. Cuando recibieron el Espíritu Santo, los apóstoles ya no tenían miedo y empezaron a predicar. Y fueron muchos los que día a día se iban agregando a los apóstoles, a ese grupo de apóstoles de discípulos. Vamos a verlo en los Hechos de los Apóstoles. Veamos la cita. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 42 y siguientes, dice: se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el importe de las ventas entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Palabra de Dios. Nosotros podemos ver que lo que hicieron los apóstoles es imitar a su maestro. Aquello que ellos habían vivido en comunidad con su maestro es lo que ahora vienen a practicar en esas primeras comunidades cristianas, hasta el punto de hacer que las personas se dieran cuenta de cuánto se amaban. Ahora bien, nosotros no podemos amar por nosotros mismos. Es el amor de Dios el que se manifiesta en nuestro corazón, el que es capaz de hacernos tratar a los demás con amor, con cariño, con verdadero afecto, reconociendo que nosotros tenemos un mismo Padre y que todos somos hermanos. En la comunidad de Jesús se vivía el diálogo, se vivía la comprensión, se vivía el amor y la libertad, se vivía la confianza de llegar a Jesús y preguntarle lo que no comprendían. En las primeras comunidades cristianas se vivía lo mismo, se vivía la capacidad de llegar a compartir lo que se tenía, puesto que el corazón de esas personas que se convertían al Señor estaba puesto en Él, en el Señor, y no estaba puesto en sus bienes. Recordemos que también en la palabra de Dios se nos dice que ahí donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. El corazón estaba presente. En el corazón de los discípulos el que estaba presente era Jesús. Por eso eran capaces de amar. Por eso las personas que se iban agregando a ese grupo de salvados eran capaces de desprenderse de sus bienes, sabiendo que todo cuanto han recibido, solamente lo han recibido de Dios. Nada que nosotros podamos tener ha sido por nosotros mismos. Todo cuanto tenemos lo hemos recibido de aquel que nos ha amado primero. A Él le debemos todo y a Él también se lo debemos devolver todo. ¿Y cómo se lo devolvemos? Sino en gracia y en libertad. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, comentarios que a veces uno escucha de hermanos en la calle. Una vez había un grupo de indigentes y entonces decía una señora, es que la iglesia tiene que hacer algo. Y dentro de mí yo decía, bueno, ¿y qué está entendiendo ella por iglesia? ¿Qué entiendes tú por iglesia cuando ves las realidades de tu familia, del mundo, cuando ves
cada una de las situaciones adversas o felices que se dan alrededor del mundo. ¿Qué entiendes tú por iglesia? La iglesia no es un templo, no es una institución, la iglesia eres tú, porque tú eres el miembro de ese cuerpo de Cristo. Y una vez que entiendes eso, la reacción, o más bien la vivencia tuya de fe, va a ser muy diferente. Lo amas, lo conoces, en la medida en que tú seas capaz de ser iglesia, vas a demostrar que realmente has amado y has conocido a Jesús. Si realmente le amas, es porque lo conociste. Si realmente lo conoces, lo vas a amar. Y si realmente tu amor es genuino y verdadero, también lo vas a seguir. Vas a ser capaz de seguirle porque cuando tú sientes amor, y sería alguien inhumano y cruel, la persona que si otro llega y te manifiesta cariño, te manifiesta amor, te manifiesta que está cerca de ti, tiene que ser alguien inhumano, alguien que no esté bien. Si te rechaza, si te devuelve mal por bien, tendría que ser alguien así. Entonces, si realmente tú le amas y te sientes amado, profundamente amado por el Señor, entonces necesariamente y con toda la libertad, tú le vas a dar una respuesta al Señor. Y le vas a dar una respuesta de verdad, de corazón, sin verte obligado. Si hay algo que a mí me enamora del Señor, es que Él, tan caballeroso, nunca te obliga a nada. Te ama, sí te ama. Y te seguirá amando aunque tú decidas no amarle, pero nunca te va a obligar a que tú le ames. Tú le amas si quieres amarle. Tú le amas si quieres amarle. Y vas a seguirle si quieres hacerlo, porque Dios no te va a obligar. No te va a obligar, y en eso se equivocan todas aquellas personas que piensan que Dios nos trata como si fuéramos marionetas, como si no le importara lo que nosotros vivimos y pasamos. Se equivocan los que ven a Dios de esa manera, porque Dios no es así. Dios siempre va a estar cercano y te va a llamar y te va a pedir que estés a su lado, pero nunca te va a obligar. Siempre va a respetar esa libertad, ese mismo don de libertad con que Él te bendijo, Él siempre lo va a respetar en tu vida. Si tú quieres, puedes seguirle, pero si tú quieres, porque Él no te va a obligar. Se equivocan aquellos que piensan y dicen muchas veces, el Señor lo permitió, el Señor lo quiso así. ¿Quiso qué? Dios siempre ha querido solo tu felicidad. No ha querido otra cosa. Si nosotros tenemos sufrimientos y pasamos adversidades, no es por culpa de Dios, es por culpa de los corazones llenos de mezquindad que no han sido capaces de darse cuenta de que Dios les ama y de que Él nos ha creado por amor y para amar. En la comunidad, los apóstoles se reunían para compartir el pan, se reunían para orar, se reunían y por eso crecían, porque compartían la palabra del Señor. Y seguramente muchos fueron comentando y diciendo lo que la palabra de Dios suscitaba en cada uno de sus espíritus. Y por eso crecían, porque lo que Dios hoy en su palabra le dice a mi corazón no es lo mismo que te dice a ti. No es lo mismo que le dice a tu corazón y a tu mente. No es lo mismo que le dice al corazón y la mente de los hermanos que están escuchándonos en cada uno de los diferentes lugares en sus casas durante esa transmisión. La palabra de Dios te habla a ti. No busques excusas y no busques externamente lo que está en tu propio corazón. La respuesta de ese amor hacia Dios solo la puedes dar tú. La iglesia es el pueblo de creyentes, es comunión. La iglesia es comunión. ¿Qué significa vivir en comunión? En los Hechos de los Apóstoles veíamos que decía que todos lo compartían, los intereses, sus sufrimientos, sus deseos, todo lo compartían. Estaban unos para el otro. Eso es vivir en comunión. Nosotros también podemos vivir esa vocación. En el bautismo nosotros hemos sido llamados a vivir la vocación a la comunidad,
Ahora bien, ¿qué significará esto? ¿Qué significará vivir esa vocación a la comunidad? Decía anteriormente que así como los discípulos veían que era la comunidad de Jesús, diálogo, amor, verse como hermanos, tratarse como iguales, así ellos lo fueron manifestando en las comunidades cristianas hasta que otros eran capaces de decir, miren cómo se aman. Desde el bautismo nosotros, cada uno de nosotros miembros del cuerpo de Cristo, hemos sido llamados a vivir esa vocación a la comunidad. En la filmina anterior veíamos esa imagen en que partían el pan. Nosotros como iglesia celebramos los sacramentos en comunidad. Celebramos y vivimos y nos alegramos en comunidad. Vivimos la fraternidad en comunidad, si somos realmente hermanos unos de otros. ¿Cómo debemos vivir esa fraternidad? Pensemos en que cuando nosotros descubrimos qué es vivir en comunidad, nos vamos a ir dando cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, nuestra iglesia particular, nuestra comunidad de Limón, nuestra parroquia, tiene la experiencia desde hace ya muchísimos años de que se diera la vivencia en las diferentes comunidades eclesiales de base. ¿Qué son las comunidades eclesiales de base? Las comunidades eclesiales de base son comunidades de miembros de la iglesia bautizados que se reúnen en los diferentes barrios y que comparten esa experiencia de crecimiento en un día determinado. Me refiero no a la vivencia de la Eucaristía, que también es vivir el sacramento de la Eucaristía en comunidad, sino que la experiencia de las primeras comunidades eclesiales de base es hacer experiencia, como lo hacían las primeras comunidades cristianas, de reunirse para orar juntos, para dialogar, para fraternizar, para poder encontrarse con la palabra y que esa palabra le suscitara a cada uno de ellos el mensaje. Eso también hacemos en estas pequeñas comunidades. En las comunidades llega cualquier persona que así lo desee. En estos momentos, recuerdo que antes de la pandemia, estaban reuniéndose en comunidad en Colina, en el barrio de La Colina, en el templo de Colina, en el templo de los Corales y en otros templos hacían esa experiencia. Ahora bien, estamos en este momento de pandemia y no se pueden reunir. Pero ¿por qué es importante que sepamos que existen estas comunidades de base? Porque todo pasa menos la palabra de Dios, que no pasará nunca. Y entonces va a llegar un momento también en que nosotros podamos encontrarnos nuevamente en esas comunidades. En esas comunidades llegan personas que han entendido que al conocer a Jesús deben aprender a profundizar en Él y deben aprenderlo en comunidad, porque la fe no se vive individualizadamente, la fe se vive en comunidad. Había un lema muy bonito, hace muchos años fue el lema de la catequesis, la fe se fortalece dándola, y la fe se fortalece dándola en una comunidad. Cuando eres capaz de compartir con esos hermanos y de crecer, cuando eres capaz de entender como lo entendió Juan al decir, refiriéndose a Jesús, es necesario que yo disminuya para que Él crezca. En las comunidades nos encontramos personas muy diferentes y es la diversidad la que nos enriquece. Pero nos une ¿qué? El amor a Dios, nos une el deseo de conocer más al Señor, el deseo de no perdernos siendo egoístas, individualistas y pensando que yo puedo meditar la palabra de Dios sola en mi casa. Sí, ciertamente que sí, porque también tenemos que tener esa experiencia de oración y de intimidad, de encuentro con Dios muy personal, pero también se tiene que traducir en una vivencia de comunidad para poder crecer, para darnos cuenta de que nosotros
hemos sido llamados a asumir lo que Cristo asumió. En su vida, ¿qué asumió Cristo? Asumió en obediencia toda la humanidad porque así lo quiso Dios. Asumía a los pobres, a los enfermos, a los marginados. Asumía a todas las personas sin hacer distinción alguna. En comunidad, nosotros crecemos para darnos cuenta de que nosotros debemos asumir la vida que asumió nuestro Maestro. Y la vida que asumió Jesús es esa: mirar por los que sufren, por los que están solos, por los que están tristes, por los que están abandonados. Es en comunidad donde deberían de suscitarse también las diferentes vocaciones. Las diferentes vocaciones deberían nacer en esa experiencia de comunidad. ¿Por qué? Porque en ese seno de familia, en esa iglesia, en esa comunidad, yo necesito aprender a descubrir cuáles son mis dones y carismas. A todos el Señor nos ha bendecido con diferentes dones y carismas y nosotros debemos aprender también eso. Y en las comunidades debe ser esa posibilidad que se abra para que cada uno de nosotros comprenda que tiene dones que poner al servicio de los demás. El apóstol Pedro dice en una de las cartas que cada uno ponga al servicio de los demás aquello que le ha sido dado por Dios, aquellos dones que Dios nos ha regalado, esos los tenemos que poner al servicio del Señor. Cuando nosotros vivimos en comunidad, debemos experimentar la dicha de compartir la misma fe. No caminamos solos. Démonos cuenta, no caminamos solos, no estamos solos. Tenemos la certeza de que Dios es fiel, la certeza de que esa fe en Dios nos va a conducir a algo mejor cada día. Y cada día nos va a permitir a que nosotros podamos abrirnos a la gracia del Espíritu Santo. Y podemos ya concretamente en el seno de la comunidad empezar a mostrar que realmente tenemos fe. ¿Por qué? Porque la fe, hermanos míos, como dice el apóstol también, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Así de simple y de sencillo. El amor de Dios se va a ir traduciendo en obras en medio de la comunidad creyente. ¿Cómo nosotros podemos perseverar en comunidad? Podemos perseverar en comunidad cuando nuestra mirada la tenemos puesta en Cristo para poder vivir el don de la fraternidad. Si nosotros no tenemos puesta nuestra mirada en el Señor, no vamos a ser capaces de vivir realmente la fraternidad que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, quienes vamos a la comunidad no somos perfectos, somos personas muy distintas, muy diferentes. Y para nadie es un secreto que muchas veces con algunas personas somos más afines, tenemos más empatía, pero también el encuentro diario con la palabra, el orar, el perseverar en la fe, nos va a ir ayudando a aceptar a las demás personas. Se los digo desde mi experiencia. Un día de estos, hace poco, le decía yo a mi hermana, yo sé que uno de mis peores defectos es la impaciencia y por la impaciencia también seguramente he lastimado no a una sino a muchas personas. Y ella me decía, pero lo importante es que lo reconoces. Entonces, también en comunidad debemos reconocer que no somos perfectos. Si cometemos errores, también en comunidad tenemos que aprender a vivir los valores del reino, a vivir el perdón, a vivir la valentía, porque también para pedir perdón nos hace falta tener valentía. En la comunidad oramos, en la comunidad se nos enseña. En la comunidad es donde nosotros podemos hacer visible ese reino de Dios en el que nosotros creemos, que ha venido a instaurar Cristo. Y que Cristo quiere también, a su vez, que nosotros ayudemos a construir.
voy a devolverme a la imagen que yo les decía anteriormente. La segunda imagen. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero nosotros somos su cuerpo. Si ustedes notan en esta imagen, yo quise poner algunas fotografías que representan eso. ¿Quiénes somos? Quienes formamos la iglesia. Y la iglesia la formamos todos los bautizados. Acá podemos ver, si lo logran ver, la imagen del Papa Francisco, la imagen de uno de nuestros ex obispos, Monseñor Rafael, la foto de nuestro querido Padre Luis, que ha partido a la casa del Señor, la foto de niños que están haciendo la primera comunión, la foto de hermanos de la Renovación Carismática Católica cuando se dirigían a una de las vigilias, la asamblea que celebra la Eucaristía en comunidad, las hermanas religiosas, los grupos de jóvenes, el grupo de lectores. ¿Por qué es importante que ustedes la vean? Y quería que ustedes la vieran. Porque la iglesia es la comunidad de todos los bautizados y todos estamos llamados a servir. Si durante todos estos jueves tu respuesta al Señor ha sido de amor y de generosidad, te vas a dar cuenta de que necesariamente también debes dar un paso más. No es suficiente con que simplemente escuches. No es suficiente. Los santos han entendido, inflamados por el fuego del amor, han entendido que la fe solo la podían vivir en comunidad, buscando que otros hombres y mujeres se salvaran. Solo de esa manera nosotros podemos vivir nuestra fe necesariamente. Entonces, sé, porque he visto los nombres de quienes se conectan, que hay muchos que ya son agentes de pastoral. Nuestra parroquia tiene equipos de servicios, pequeñas comunidades que trabajan ofreciendo un servicio, ofreciendo sus dones a la vida de la iglesia. En esta noche, yo te pregunto a ti, ¿realmente tú te sientes parte de este cuerpo de Cristo? ¿Realmente has comprendido a lo largo de esta experiencia que Dios te ha creado por amor, que te ha dado hermanos y que es junto a esos hermanos y con esos hermanos que Él quiere que hagas una experiencia de fe? ¿Te has dado cuenta de que no es preguntar por qué este no hace, sino por qué yo no hago? Dios quiera que no ofenda a ninguna persona con lo que voy a decir, pero a mí me llamó mucho la atención, si no me equivoco, bueno, no voy a decir cuál encuentro, pero leí uno de los comentarios y la persona que escribía decía: ojalá hubieran personas que amaran tanto al Señor como ustedes. Se refería ciertamente a los hermanos a los que ese día le correspondió dar el mensaje. Y yo me preguntaba, ¿y por qué ella más bien no se hace la pregunta de por qué yo no amo al Señor más como siento que estos le aman? Porque no es ver si el otro responde o si el otro ama al Señor. Es que date cuenta de que eres tú el que hoy, porque solo tienes el hoy, porque ciertamente no sabes si vas a vivir el mañana. Solo tienes el hoy, tu respuesta tiene que ser hoy. Hoy te pregunto una vez más si te sientes realmente parte de este cuerpo de Cristo, si realmente te sientes parte de esta iglesia. Si como bautizada, bautizado, entiendes que Dios a ti también te llama a vivir una misión. Te llama a que tú reflejes a su Hijo. Eso quiere el Padre. Que tú seas capaz de ser testigo de su Hijo. En un mundo que sufre, en un mundo en que hay violencia, en que hay enfermedad, en que no hay esperanza, el cristiano
debe ser aquel que sea capaz por su fe y por su vivencia en comunidad de ser capaces de llevar luz y esperanza a los otros. Porque no se vale que nosotros pensemos que la oscuridad está ganando. Vean, una vez se lo decía yo a una amiga, el demonio o las cosas malas necesitan eso, hacer bulla. Dios trabaja en el silencio. Cuando tú ves cómo crecen las plantas, tú no percibes ese crecimiento diario. Y en el silencio, Dios va haciendo que esa planta crezca. En el silencio, Dios sigue trabajando. Es el guardián que vela todas tus noches. Es el que siempre está contigo. Entonces, si te has dado cuenta de eso, ahora te pregunto una vez más. Y quiero que veas esta imagen. Ahora tú, después de esta experiencia, piensa. Porque Dios también te llama a ti a servir. Porque así como Dios le ha dado dones a otras personas, también te los ha dado a ti. Para que le respondas en amor en una comunidad de creyentes. Porque eres parte de esa comunidad de creyentes. Así lo entendieron los santos, los entendieron todas las personas que nos han llevado a entender la fe, a vivir, a creer en Cristo. Así lo entendieron. Lo entendió nuestro obispo Alfonso Coto cuando en esta tierra él evangelizaba con su ejemplo y con su cercanía. Lo entendieron los sacerdotes que entraron a Talamanca sin tener tantos medios, cuando todavía no habían carreteras, cuando todavía no tenían medios más fáciles para ir y a evangelizar a aquellas personas que ahí estaban. Lo entendieron ellos, ahora lo entiendes tú. Tú también estás llamado a ser parte de esa comunidad que trabaja en la construcción de este reino. Hay algo muy hermoso que leí en este libro. Es la segunda edición de la vida de los santos. Y una vez a San Benito José de Labré le preguntó un sacerdote, ¿cómo haces tú para vivir esta vida? Porque resulta ser que él se santificó siendo toda una vida un mendigo y lo que a él le daban, él se lo daba a otros que necesitaban. Y entonces este sacerdote le hace esta pregunta y entonces San Benito le responde, mi cerebro está compuesto del fuego del amor de Dios. Mi corazón es de carne para poder tratar con caridad a las demás personas, a mi prójimo. Y mi voluntad es de bronce para tratarme duro a mí mismo. Si nosotros queremos vivir la fe, aprendamos a vivir esto que dice este santo en nuestra comunidad. Aprendamos a entender que es el fuego del amor de Dios el que tiene que hacer arder en nuestro corazón el deseo de servirle. Aprendamos que tenemos que tratar a los demás con amor porque así los ama y así los ve el Padre. Y también aprendamos a no juzgar a nadie. Seamos duros con nosotros mismos para juzgarnos, para ver nuestros defectos, para que estos defectos los reconozcamos y pidamos perdón, pero pidámosle al Señor que Él nos ayude. Te decía que en nuestra parroquia hay comunidades, hay equipos de trabajo pastorales en los que tú también puedes encontrar un lugar. Y esa misión que Dios te encomienda a ti, no la va a hacer otra persona. Ahí en esa imagen puedes ver los rostros, pero no tienen cara, porque hoy el Señor te está llamando a ti, no a otra persona. Es a ti a quien te invita a darle una respuesta. Quisiera en este momento leerles una cita más. Escuchen lo que nos dice San Mateo. En San Mateo, el Evangelio de San Mateo,
dice, al ver tanta gente, sintió compasión de ellos, porque estaban vejados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Palabra del Señor. Hace falta obreros en la mies del Señor. Hace falta que tú le des una respuesta. Hoy concluimos con este tema, esta reflexión sobre la fe, sobre el amor de Cristo y que debe traducirse en la experiencia de una vida comunitaria. Si no formas parte de una comunidad, yo te invito a que empieces a formar parte de ella. Si no formas parte de esas personas que ya hemos ido dando respuesta al Señor, también puedes tener la posibilidad de darle una respuesta desde hoy. Puede ser que tú sientas que ante el llamado del Señor puedes tener miedo, ¿sí? Y es válido y es normal y el Señor sabe que en muchas ocasiones nosotros vamos a tener miedo. Cuando yo tenía 9 años, lo recuerdo perfectamente, como si fuera hoy, tenía yo 9 años, estaba en una Eucaristía acá en la Catedral Antigua y llegó una religiosa, se acercó y antes de que iniciara la Santa Misa, me pidió que fuera y proclamara una lectura. Yo tenía 9 años, 9 años. ¿Y cuál fue mi respuesta? No, hermana. Y no lo hice. Porque tuve miedo, porque era una niña. Y ese día, lo recuerdo, mi mamá me regañó y me dijo, a Dios nunca debes decirle que no. A Dios nunca debes decirle que no. Y ha sido algo, y bendita sea mi madre por ello, algo que me ha acompañado a lo largo de mi vida y he recordado siempre. A Dios todo, todo lo que Él pida. Porque si Él te pide algo, Él también te va a acompañar y te va a dar la capacidad de que tú le respondas en eso que te está pidiendo. Así que no temas. Hoy yo quiero invitarte para que, si bien es cierto, no podemos hacer encuentros presenciales y no podrías integrarte en este momento a un equipo de pastoral o a una comunidad, sí te dejo la invitación. Entiende que eres parte de esa comunidad de creyentes, porque estás bautizado, porque estás bautizada. Eres miembro del cuerpo de Cristo. Asume con amor tu responsabilidad. Ora, desnuda tu alma delante del Señor y en oración, dile a Jesús, permite que yo descubra cuáles son esos dones con los que tú me has bendecido, con los que tú me has creado. ¿Cuáles son esos tesoros que tú me has dado, esos talentos que yo puedo poner a disposición de la iglesia sirviendo? ¿Para qué? Para buscar la gloria de Dios. Porque en comunidad tampoco vamos a buscar un puesto, no vamos a buscar privilegios, no vamos a buscar que nos alaben o que digan que nosotros somos buenos porque bueno es el Señor y cuanto hacemos sea para gloria de Él simplemente. Y como dice San Pablo, a todos Él nos llama a que quien se gloríe en el Señor y punto, porque es a Él al que se le debe dar toda gloria y todo honor. Desnúdate en oración y pídele al Señor. El Señor nos dijo también que pidamos la gracia del Espíritu Santo porque no sabemos pedir lo que nos conviene. Pidámosle esa gracia para que el Señor, viendo que realmente nosotros queremos darle una respuesta de amor genuina, nos ayude a descubrir cuáles dones tenemos y dónde puedo servir. En este tiempo de pandemia, inicia haciendo esa oración.
extiende tu mano ahí en oración y dile al Señor, bueno, esto me has hecho descubrir, que tengo estos dones y estos dones son los que yo quiero poner a tu servicio. Y en ese momento el Señor te dará la capacidad de ir haciendo discernimiento. Y si te cuesta, pues también puedes hablar con tu párroco y puedes manifestarle tus inquietudes y él también te puede ir orientando, o cualquiera de nuestros sacerdotes, a ver en dónde puedes servir. Te decía, la pandemia va a pasar como pasó la peste española, la peste bubónica y todas aquellas que ha sufrido a lo largo de la historia la humanidad. Todo va a pasar. La palabra de Dios no pasa. Entonces, prepárate haciendo oración para que cuando llegue el momento de poder reunirnos presencialmente, tú puedas ser parte de esta comunidad creyente que trabaja para seguir construyendo el reino de Dios, para llevar esperanza a los demás. Mira lo que decía la lectura. El Señor sintió compasión porque habían personas que estaban como vejados, dice. No sé si comprendes el significado de esa palabra. Vejar es hacer daño, humillar, maltratar. Estaban vejados, estaban humillados, habían sido lastimados por otros. Nuestra humanidad también en estos momentos está siendo lastimada por muchos flagelos. Y el Señor confía en que seas tú el que le dé una respuesta. Ora, como te digo, y también se me ocurre ahorita que cada uno de los equipos pastorales en la página de la parroquia podría incluso, como lo hacíamos presencialmente, hacer un stand para explicar en qué consiste el servicio que cada uno de los grupos pastorales brinda y de tal forma esa sea una posibilidad para que vayas conociéndolos y para que desde los dones con que Dios te ha bendecido, tú puedas responderle. Te pido que inclines en este momento tu rostro, porque quiero hacer una última oración. Señor, en esta noche, humildemente, yo quiero presentarte a cada uno de los hermanos y hermanas que han escuchado las reflexiones a lo largo de cada uno de estos jueves. Gracias, Señor, por cada uno de ellos que nos han sido dados a nosotros para crecer, para brindar un servicio de amor. Los ponemos en tus santas manos para que seas tú, Señor, el que les ayude a darte una respuesta de amor. Ayúdalos para que ellos, al entrar en el interior de su corazón, puedan reconocer con cuánto amor tú les sostienes, con cuánto amor les has creado y con cuánto amor les haces la invitación de que quieres que ellos también sean tus discípulos, sean mensajeros de tu amor y de tu paz, sean aquellos que con su palabra, con su sonrisa, con su cercanía, puedan hacer que la luz ilumine los corazones de todos aquellos hermanos nuestros que se sienten defraudados, que se sienten solos, que se sienten desesperados, aquellos que han perdido quizás la fe, pero que nosotros, Señor, nosotros que te hemos conocido, podemos volver a encender esa llama y posiblemente sea más brillante aún que la nuestra. Gracias, Señor, por cada uno de ellos que ha acogido tu palabra. Yo te ruego para ellos, para sus familias, las bendiciones que tú quieras darles, Señor, porque solo tú sabes lo que cada uno de tus hijos e hijas necesitan. Ayúdanos también a comprender que tenemos una madre que nos ama, nuestra Madre María, que a nuestro lado camina y que nos quiere conducir, Señor Jesús, a ti, como lo hizo en las bodas de Caná, diciéndonos, hagan lo que Él les dice. Que recordemos siempre que María camina a nuestro lado, que recordemos, como lo dice la novena de María Auxiliadora, Señor, cuando ya llegue la muerte y corte el hilo de mis días, preséntale, oh Madre María, mi alma a Jesús y dile yo lo amo. Que sea María la que reciba nuestra alma en ese momento y se la entrega a Jesús, diciéndole, esta persona me la encomendaste, esta persona
aceptó tu llamada, hijo mío. Aquí te la presento yo. Que siempre podamos ser capaces de saber que María nos conduce hacia ti, Jesús. Que podamos reconocer en todo tiempo que la alegría solo puede estar en servirte y en amarte. Que cada día nuestra fe se vea renovada y crezca. Que nos encontremos con tu palabra para que, creyendo en ti, Señor, amándote, podamos amar a nuestros hermanos en amor y en fraternidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les dejo con el Padre Alex, que va a despedirlos y a darles algunas últimas indicaciones. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga. Hermanos y hermanas, con mucha alegría llegamos ya al final de este retiro. Hoy es la última reflexión que hacemos. ¿Qué sigue ahora? Recuerda que en el grupo del WhatsApp te voy a dejar para esta semana, te voy a dejar las dinámicas, los ejercicios espirituales que hay que hacer durante esta semana con respecto a este tema tan hermoso que hemos reflexionado hoy, que es la vida en comunidad. Quiero decirte que no te desprendas del grupo, porque vamos a dar algunos temas de perseverancia, no ya tan seguidos como estos, pero sí seguir en la dinámica de permanecer, como decirlo de alguna manera, conectados entre nosotros para seguir creciendo en la fe. Yo sé que no podemos hacer reuniones presenciales, sé que solamente nos podemos mantener así en contacto virtual, por eso te digo que no te desprendas del grupo del WhatsApp para seguir manteniéndonos en contacto, para seguir creciendo espiritualmente a través de este medio que Dios nos proporciona. Yo, para que hagas esto, quiero darte las gracias, felicitarte por tu perseverancia, por tu fidelidad a este proyecto espiritual. Espero en Dios y le pido a Él que todas estas reflexiones y ejercicios espirituales que has hecho en tu casa te hayan servido, y lo creo que sí, para tu crecimiento espiritual, para tu alegría en la fe, para tu entrega a la iglesia. Que Dios te bendiga, hermano y hermana, y muchísimas gracias. Quiero pedirte que ahora inclines tu cabecita para recibir la bendición. Dios Padre misericordioso, que has reconciliado el mundo contigo mediante la pasión, la muerte en la cruz y la resurrección de Jesucristo tu Hijo, y has enviado el Espíritu Santo para toda bendición. Bendice, Padre bueno, de forma especial a todos tus hijos que han hecho este retiro, que han estado en la escucha de tu palabra a través de estas reflexiones, y bendícelos siempre. Ve por delante de ellos en cada uno de sus proyectos y dales tu bendición especial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo a la distancia y que Dios te bendiga muchísimo.